Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos al webinar Saber Profiles y formatos avanzados. Saber Profiles ofrece a las agencias de viaje la capacidad de almacenar, acceder y actualizar fácilmente la información de sus clientes, mientras que facilita también la gestión de los datos de los clientes y proporciona un formato estructurado para almacenarlos. Este producto permite a las agencias aumentar la productividad, mejorar el servicio al cliente y mantener mejor la información. Vamos ahora a contarles de la mano de Leandro cuáles serán los detalles de organización de esta reunión. Así es, Carolina, muchas gracias. Bueno, comentaremos a continuación detalles logísticos importantes para el desarrollo de esta reunión. Primeramente, el seminario durará 60 minutos, es decir, una hora. Las líneas están silenciadas para evitar cualquier ruido de fondo que interfiera con la presentación o que pueda distraer al presentador. Desde este momento, el chat queda habilitado para que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios y con gusto las trasladaremos al presentador. Asegúrense siempre de seleccionar todos los panelistas o en el caso que tengan la aplicación en inglés, All Panelists, para cuando envíen el mensaje. Entonces, de esa manera, cada uno de nosotros, tanto Carolina como Federico, Fernanda como yo, podremos ver esa pregunta y poder abordarla dentro del tiempo estimado. La sesión ya está siendo grabada con el objetivo de subirla a nuestro canal de YouTube y compartirla con ustedes más tarde. Y dentro de las próximas 24 horas estaremos enviando un set de materiales que incluyen la presentación, que se mostrará en instante, la grabación de esta y un enlace a una encuesta de satisfacción. Ahora vamos a comentar un poquito la agenda establecida para el día de hoy. Tendremos una breve introducción a lo que es el concepto de Cyber Profiles. También hablaremos sobre roles y los roles y permisos que se requieren para trabajar con esta herramienta. Crearemos perfiles, cómo crear perfiles en Sabre. Trabajaremos también el concepto de template o plantilla. Trabajaremos también el concepto de PNR Builder o creador de PNRs. Búsqueda de un perfil existente y para finalizar hablaremos sobre formatos avanzados y cómo trabajar con ellos en la herramienta de Cyber Profiles. Ahora Carolina dará introducción a los presentadores del día de hoy. Efectivamente, bueno, los moderadores de este encuentro seremos Leandro Gentile, quien les hablaba, y Carolina Ricarte, que soy yo. Ambos somos responsables del equipo de campañas para Latinoamérica y el Caribe. Estamos los dos en Montevideo. Y nuestro trabajo principal en el día de hoy va a ser monitorear el chat, trasladar las preguntas que ustedes tengan a nuestros presentadores del día de hoy y estar también atentos a sus comentarios. Como vamos a hacer muchos en esta reunión, puede que algunas de las preguntas no se puedan responder durante su transcurso, pero intentaremos hacerlo en el material de apoyo que vamos a enviar en el correo de las próximas 24, 48 horas. Nos gusta aclarar que puede extenderse a veces el tiempo porque necesitamos procesar todos los materiales correspondientes al encuentro. Y ahora, con mucho gusto, quiero darle la bienvenida a nuestros presentadores del día de hoy, que son Fernanda López, entrenadora global, y también Federico Gil, que es especialista de soporte de producto. A lo largo de la próxima hora, ambos van a estar compartiendo el contenido propuesto en la agenda. Les comento que también Fernanda y Federico están en la ciudad de Montevideo. Así que, sin mucho más, quiero darles la bienvenida. Bienvenidos, Fernanda y Federico. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Muy bien, Fernanda, te estoy pasando el control de presentadora. Perfecto. Así ya puedo compartir la pantalla. Creo que ya pueden verla, ¿verdad? Así es, ya ¿Me vemos la confirman? presentación. Bueno, perfecto. Quizás... Bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos por participar de esta sesión. Muchísimas gracias por el tiempo que le van a dedicar a aprender o, digamos, a familiarizarse un poquito más con lo que es Saber Profiles.
Em, Mi nombre es Fernanda López, como ya me presentaron, yo voy a transmitirle la primera parte de la agenda, que es cómo funciona la herramienta, y luego continuarán con los formatos avanzados. Cambié de slide, solamente quiero asegurarme que estamos bien con el tema de los tiempos y el cambio de la... Sí, 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 Ya, ya se ve bien. perfecto, La conexión parece perfecto, que está muy bien. bárbara. Excelente, entonces podemos comenzar. Bueno, Sabre Profiles es un producto de Sabre para la gestión y uso de información de viajeros, corporaciones, proveedores y agencias. Es fácil de usar ya que la aplicación es gráfica y es una enorme base de datos donde pueden almacenar toda información que sea útil a la hora de crear una reserva. Pero no solamente pueden almacenar información que sea para transferirla a la reserva, para copiarla a la reserva, también pueden agregar información del pasajero, de diferentes empresas con las que trabajan, que quizás no sea información útil para una reserva de Sabre, pero sí para la agencia en sí tener esa información guardada y poder accederla en cualquier momento. La herramienta fue diseñada para facilitar el día a día de la agencia. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes guarden la información ya sea de un cliente, un viajero o ya sea de una empresa, donde puedan tener toda la información y cuando el cliente vuelva a presentarse en la agencia o esa empresa quiera volver a realizar un viaje corporativo con ustedes, ustedes ya tengan toda la información almacenada dentro de Sabre y no tengan que volver a hacer las mismas preguntas, como número pasaporte, con qué tarjeta de crédito quieren pagar, etcétera. Entonces, esto es un poco la idea y la forma en la que Sabre facilita a través de Sabre Profiles que la experiencia, digamos, que tenga el pasajero, ya sea un pasajero leisure o un corporativo, ¿sí? La experiencia dentro de la agencia sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Bien, hablemos un poquito sobre lo que son los roles y permisos dentro de Sabre Profiles. Cada usuario de Sabre, cada agente de Sabre va a poder tener uno de estos 4 roles. Son los únicos 4 roles que existen y acá tenemos una pequeña descripción de lo que hacen cada uno de estos roles, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que dentro de Sabre Profiles se pueden crear, aparte de formatos avanzados, un poco lo que decía la agenda, se pueden crear planillas, se pueden crear creadores de PNR, que los llamamos PNR Builders, pero para hacer cada una de esas funcionalidades es necesario tener un rol o un cierto permiso dentro de la aplicación, ¿sí? Esto va a poder ser, digamos, gestionado por el administrador de la aplicación dentro de la agencia. ¿Cómo pueden acceder y tener el conocimiento de cuáles son esos roles y permisos? Dentro mismo de la aplicación, ustedes pueden dirigirse a la parte de administración, donde van a poder ver qué rol tiene cada agente, ¿sí? Y también en el costado les va a aparecer, y esto se los voy a mostrar dentro de un rato, los diferentes roles y qué función tiene cada uno, ¿sí? Entonces esto es algo que es visible para el administrador y puede asignar los roles basado en lo que vaya a hacer cada uno de los agentes dentro de la agencia. Antes de comenzar con la demostración en vivo, me gustaría hablar un poquito de lo que son los templates, que son las plantillas. Esto va a definir la estructura de los perfiles, ¿sí? Permite estandarizar la estructura de cada tipo de perfil para que todos los agentes estén alineados y lo vamos a ver un poco más en detalle en la presentación. También existen, quiero que sepan que existen 6 tipos de plantilla, uno por cada tipo de perfil, y las plantillas se pueden editar, eliminar, copiar, entre otras funciones. También se pueden compartir entre un PCC y otro, o sea, entre una agencia y otro si tienen más de una sucursal. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la demostración a través de Sabre. Leandro, si me confirmaste que ya pueden ver Sabre. Así es, ya vemos la pantalla de Sabre.
Perfecto. Voy a hacer un asterisco S solamente para asegurarme que siga firmada. Perfecto. ¿Y cómo van a acceder a la aplicación, a la herramienta? Van a hacer clic en el icono de Saver Profiles, aquí, ¿sí? Y para crear un nuevo perfil, lo único que tienen que hacer es nuevo perfil. Acá estamos empezando a crear lo que es un perfil de Saver Profiles. Lo primero que van a tener que seleccionar es el tipo de perfil. Y como tiene un asterisco rojo, significa que esto es algo obligatorio de llenar. Si hacen clic, acá van a poder ver los 6 tipos de perfiles que pueden crear. En este caso vamos a crear un viajero. Y luego, el segundo campo obligatorio es el nombre del perfil. El nombre del perfil no necesariamente tiene que ser el nombre del pasajero. Puede ser cualquier nombre que represente a el perfil que están creando. En este caso voy a poner López M y luego hacer clic en continuar. Bien, acá como primera instancia, lo primero que me dice la aplicación es si yo quiero elegir una plantilla. En este caso voy a hacerlo sin plantilla para que veamos la diferencia entre tener las plantillas o no. Voy a hacer clic acá en sin plantilla. Y quiero que nos enfoquemos en la información del perfil que está a la izquierda para que vean todos los campos que tienen ustedes para llenar a la hora de crear un perfil. ¿Sí? Se empieza con el primero, que es la información, donde pueden poner el nombre, el apellido del pasajero. Enseguida el campo del nombre les va a quedar en rojo. Esto significa que si ustedes agregan un apellido, es obligatorio que elijan y agreguen un nombre. ¿Ok? Luego pueden agregar segundo nombre, título, etcétera. También se puede agregar lo que es la información, agreguemos sexo y fecha de nacimiento. Como pueden ver, si ustedes hacen clic en otro campo, les va a habilitar la forma en la cual ustedes tienen que agregar la fecha de nacimiento, que es mes primero y luego el año. ¿Bien? Después pueden agregar o no, esto no es obligatorio, los documentos oficiales. Pueden ir a tipo y ya escribir que lo que quieren agregar es el pasaporte. Bien, y luego agregar el apellido y el nombre. Nuevamente, acá lo que tienen que asegurarse es que la información que agreguen para que esto sea correcto es la misma información que esté dentro del pasaporte. Entonces acá ponemos María. Número de documento. Fecha de vencimiento del documento. Nacionalidad, Uruguay. Y luego la fecha de nacimiento, que pueden hacer pueden copiar y pegar de ahí arriba. ¿Sí? Luego, si ustedes quieren llenar más campos del perfil, lo único que tienen que hacer es hacer clic en el siguiente campo que quieran llenar. Por ejemplo, en este caso vamos a poner la información del pasajero. Y acá vamos a elegir colocar el número de celular. ¿Sí? Y luego vamos a agregar el correo electrónico. Que pueden elegir el tipo de correo. Perdón. Bien. Y acá ponemos la dirección y acá comentarios personal. Personal y podemos ir al siguiente campo que queremos llenar.
En este caso vamos a agregar la forma de pago. Voy a elegir tarjeta de crédito y enseguida van a aparecer los campos obligatorios en rojo de la tarjeta de crédito. Lo primero es el tipo de tarjeta. Elegimos Visa. Podemos elegir número de tarjeta. Vamos a poner uno ficticio. Y luego la fecha de vencimiento, que es solamente el mes y el año. Y acá pueden ustedes elegir la utilización de la forma de pago. En este caso vamos a elegir solamente aerolíneas y pueden elegir el tipo de viaje, que en este caso van a ser para todos los tipos de viajes. Y así pueden ir sucesivamente entre los diferentes campos que tiene el perfil, ¿sí? Para que ustedes agreguen la información. En este caso vamos a agregar también número de cliente para todos los tipos de viajes. Y también vamos a ir a las preferencias de SSR, donde vamos a agregar que el cliente es vegetariano. Entonces ya queda la información de la comida agregada, ¿sí? Y también pueden ir a lo que es la preferencia OSI o SI, donde pueden agregar, por ejemplo, con 3 o con 4. En este caso vamos a poner hola inglés. Muy bien. Y luego, aparte de los campos que tenemos de perfil para llenar, también tenemos 3 otros pasos que se pueden agregar o no, ¿sí? Dentro del perfil. Uno es perfiles asociados, otro sería creador de PNRs y el otro es previsualizar el perfil. Si yo hago clic en continuar, ya la herramienta directamente me va a llevar y a consultar si yo quiero o no asociar un perfil, ¿sí? Entonces, si yo deseo, puedo omitir el paso o hacer clic perfiles asociados, ¿sí? Y puedo buscar el perfil que quiero asociar. En este caso, quiero asociar el perfil de la agencia, que ya está creado. Y para asociar, lo único que tengo que hacer es un check acá y luego hacer clic en continuar. ¿Sí? Ya acá me indica que fue agregado el perfil de la agencia Kiloina 51. Si lo deseo eliminar, si me equivoqué, puedo hacer clic en eliminar y eso me lleva a eliminar el perfil. Luego hago clic en continuar. ¿Sí? Y el siguiente paso es creador de PNR. ¿Qué significa esto? El creador de PNR es los datos, como dijimos al principio. El perfil de Sabre puede tener tanta información que sea útil para transferir a la reserva de Sabre, como puede ser información que sea útil para la agencia y no necesariamente la quieran incluir ustedes en la reserva. Entonces, a la hora de ustedes crear, digamos, el creador de PNR, lo que están haciendo es elegir la información que se va a transferir una vez que ustedes copien estos datos a la reserva. En este caso voy a elegir el nombre, quiero que se copie el teléfono, el correo electrónico, la forma de pago, pero no me interesa que se copie el número de K y luego el perfil asociado de la agencia. ¿Sí? Acá lo que ustedes tienen que hacer, luego de que ya seleccionaron lo que quieren que se copie a la reserva una vez que se use este perfil, es colocarle un nombre a este creador de PNR. Entonces vamos a colocarle y pueden hacer un check en convertir el creador de PNR
por defecto. Y luego hacer clic en continuar. Hacemos clic en continuar para confirmar. Y acá nos muestra lo que es el perfil que hemos creado, que es un perfil de viajero, y tenemos la opción de imprimir perfil, si queremos imprimir el perfil, y también esto nos da una vista previa, que ya se las comparto. Ahí va. Déjenme expandir. A la hora que ustedes hacen clic en compartir, imprimir el perfil, ustedes van a tener una vista previa y pueden tener toda la información que han agregado, ¿sí? Muy bien. Voy a cerrar acá ahora. Y ahora solo voy a hacer clic en guardar. Aceptar y listo. Bien, aparte de tener lo que es el tab de perfiles, también van a haber ciertos usuarios, dependiendo del rol, van a tener el tab de administración. El tab de administración les va a permitir crear las plantillas, acceder a la administración de roles y acceder a la administración avanzada de Sabre Profiles, ¿sí? No todos van a poder visualizar esta tab de administración, solamente aquellos roles que estén asignados con estas características. Bien, acá ustedes pueden crear o administrar las planillas, un poco les explica cuáles son las funcionalidades que pueden hacer con cada una de estas opciones que tienen acá disponibles. Voy a cerrar acá y vamos a ver ahora cómo puedo yo buscar un perfil ya existente. Nuevamente lo que voy a hacer es, cierro acá, hago clic en el icono de Sabre Profiles y tengo varias opciones para buscar. Puedo elegir el nombre del perfil, la dirección de correo electrónico, teléfono. Entonces, en este caso, perdón, voy a ir y voy a poner un correo electrónico. Y voy a buscar, hacer clic en buscar perfiles para encontrar. Juan Pérez es un nombre bastante común, entonces quizás si ustedes agregan Juan Pérez, lo que van a encontrar es un listado de más de un Juan Pérez en su agencia. Por ende, quizás lo más fácil sea el correo electrónico, ya que va a ser único y lo pueden filtrar a través de ese dato. Como pueden ver, este es el perfil de Juan Pérez. Tiene perfiles asociados, que si yo hago clic acá, me permite ver que el perfil asociado es el de la agencia. ¿Sí? Luego puedo ir al viajero. Tiene un creador de PNR que se llama Pasajero J. Y si lo que yo quiero es copiar esta información a Sabre para crear la reserva, lo único que tengo que hacer es hacer clic en copiar a PNR. Hago un asterisco alfa. Y acá tengo todos los datos que fueron agregados al perfil y que yo seleccioné en el creador de PNR que se transfirieran a Sabre. Está el nombre y como está asociado a la información, el perfil de la agencia, también me copió la información de la agencia. Voy a hacer clic acá nuevamente, voy a buscar de nuevo el perfil de Juan. Y también si ustedes lo único que quieren hacer es copiar el perfil de Juan y no quieren copiar el perfil de la agencia, con hacer clic en el check y eliminarlo del cajoncito acá, pueden hacer copiar a la reserva y solamente van a copiar la información del viajero. Esto es útil, por ejemplo, si ustedes tienen clientes que estén asociados con, aparte de tener su perfil personal, tienen
el perfil asociado a su empresa en la cual trabajan y quizá Juan esta vez no va a hacer un viaje con la empresa, por ende la información de la corporativa en la que trabaja no necesita ser copiada porque Juan va a pagar esto con su tarjeta de crédito y no con la tarjeta de crédito de la agencia. Entonces la información que ustedes van a pasar es la información de personal de Juan sin asociar lo que sería la información de la empresa a la cual trabaja. ¿Sí? Entonces recuerden que para hacer eso solamente hacen clic acá, check si quieren seleccionar y se copia todo o quitan el check para que no se copie la información de los perfiles asociados. Bien, entonces ahora vamos a hacer clic acá, vamos a eliminar acá y vamos a crear nuevo perfil. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las plantillas. Y vamos a ver, ahora ustedes van a ver la diferencia entre comenzar a crear un perfil ¿sí? sin plantilla versus crear un perfil con plantilla. ¿Cómo lo van a hacer? Nuevamente, voy a elegir viajero, voy a colocar un nombre. Y luego voy a hacer clic en continuar. En este caso, sí voy a elegir. Puedo elegir una de las que tengo acá o puedo buscar una que no me aparezca. Entonces voy a seleccionar la primera y miren la diferencia a la hora de crear una reserva. Perdón, a la hora de crear el perfil. Los campos que tienen disponibles, sí, para crear el perfil son muchos más cortos, digamos. Tienen menos campos disponibles. ¿Por qué? Porque al elegir la plantilla, lo que ustedes hicieron es crear la reserva, crear el perfil, perdón, basado en los datos que tiene esa plantilla. Porque las plantillas están para que ustedes puedan estandarizar de alguna forma cómo quieren que se creen los diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, en este caso, la agencia, cuando es un viajero, cuando el perfil es de viajero, quiere solamente que ustedes agreguen la información del pasajero, el correo electrónico, el número de K, las preferencias SSR y las preferencias OSI. OSI. ¿Sí? Solamente esta información. Probablemente los datos que ustedes tengan que ingresar, si el tipo de perfil es corporativo, sean otros basados en la plantilla que se utilice. Esto es muy útil para que todos, para que ustedes como agentes de viajes digan, bueno, me llegó un pasajero, es viajero, es un viaje de placer, ¿sí? A la hora de crear el perfil, sepan exactamente cuáles son los campos que quiere la agencia que ustedes tengan sobre este tipo de pasajero. Y así pueden crear una plantilla para cada tipo de perfil que se pueden crear. De esa forma, ¿sí? Ya tienen solamente y exclusivamente la información que la agencia quiere que ustedes agreguen por el tipo de perfil. Esto facilita mucho a lo que es la creación, ya que no van a tener todos los campos disponibles, ¿sí? De la información del perfil, únicamente los que pertenezcan a la plantilla. Voy a hacer clic acá. Fernanda, Sí, te interrumpo un segundo. ¿Podemos repetir el camino que hicimos para llegar a las plantillas? sí, por supuesto. Bien, puedo hacer acá, crear un perfil. Vamos a hacer desde el principio. Bien, mira acá que voy a cancelar. Voy a borrar todo, ignorar, así lo hacemos de cero. Hacemos clic en el icono de Save Profiles. Voy a elegir un nuevo perfil, porque voy a crear un nuevo perfil. Nuevamente, elijo el tipo de perfil. En este caso va a ser viajero. Elijo un nombre y luego continuar. Y enseguida Sabre me va a dar la lista de plantillas, ¿sí? Que tengo disponibles para elegir. ¿Sí? Si no está acá, puedo buscarla. Bien. Y en este caso voy a seleccionar la primera y solamente con hacer clic en seleccionar, ya el siguiente paso va a ser crear el perfil con esta plantilla.
Y como pueden ver acá, los campos son mucho menos porque estoy usando la plantilla. Ahora voy a colocar acá cancelar, ¿sí? Crear un perfil para que lo volvamos a ver, viajero. Y voy a continuar para que quede capaz más claro. Y si hago clic en sin plantilla, miren acá la diferencia nuevamente, todos los campos que tienen para crear un perfil si no tienen la plantilla creada. Ahora, si lo que ustedes quieren es crear una plantilla, tienen que tener el rol indicado en su usuario y pueden hacer clic en crear plantilla. Eligen el tipo de plantilla. Como pueden ver, los tipos de plantilla coinciden con los tipos de perfiles. Voy a elegir viajero. Voy a ponerle vacaciones. El nombre lo pueden elegir lo que les sea útil a ustedes. Voy a hacer clic en continuar. Acá ustedes pueden elegir una plantilla compartida. Voy a hacer clic sin plantilla compartida para que ustedes puedan ver cómo crean las plantillas. Como pueden ver, tienen los mismos campos que un perfil, pero el contenido es distinto. En este caso, ustedes van a ir seleccionando qué es lo que quieren agregar a la hora de crear un perfil usando esta plantilla que se llama vacaciones. Por ejemplo, yo quiero que todos los perfiles que sean creados con la plantilla vacaciones incluyan el título. Por ende, el nombre y el apellido ya se completan porque es parte de. No es necesario que pongan la fecha de nacimiento. ¿Sí? Esto lo pueden ir creando como ustedes quieren. Y también pueden elegir si el campo quieren que sea obligatorio o opcional. Por ejemplo, quiero que agreguen el tipo de documento, por ende el nombre y apellido ya se incluyen también. Y así pueden bajar sucesivamente con todos los diferentes campos que existen para crear un perfil. Por ejemplo, si vamos a información, pueden elegir el tipo de teléfono, el número de teléfono también. Necesito que agreguen el código del país, el tipo de correo electrónico. Y voy a ir a forma de pago. Quiero que agreguen la autorización. Y lo puedo elegir que sea obligatorio o opcional. Bien. Una vez que ya completaron, que ya fueron por todos los diferentes campos que tiene la planilla para crear el perfil, ¿sí? Pueden hacer clic en continuar. ¿Sí? Vamos a omitir. Acá no vamos a asociar. Ya vimos cómo asociar. Acá también vamos a omitir esto, los formatos avanzados. El creador de PNR también lo vamos a omitir. Y luego acá tenemos lo que es la plantilla y podemos hacer clic en guardar para guardar. Aceptar y ya la planilla queda guardada. Por ende, si yo coloco en crear un nuevo perfil, esa planilla va a estar disponible y lo podemos ver acá. En continuar. Vacaciones. Entonces, si yo selecciono, nuevamente voy a crear el perfil solamente con los campos que seleccioné cuando creé la plantilla. Bien. Ok. Con esto doy por concluida mi parte de la presentación. No sé si tenemos preguntas. De hecho, sí, tenemos algunas preguntas que han llegado, algunas otras se fueron contestando con tu presentación. Ah, Y buenísimo. nos preguntaba más temprano María si el pasajero tiene dos pasaportes, si hay un campo para poner los dos, por ejemplo, para quienes tienen pasaporte europeo y un pasaporte adicional de su país de residencia. Esa es una de las preguntas. La siguiente era una pregunta similar, pero relacionada a las formas de pago. ¿Qué pasa cuando el pasajero va a utilizar tarjeta para algunas emisiones y cash para otras?
Bien, a la hora de elegir la forma de pago, se va a agregar a la reserva toda aquella información del perfil que se copie, que se haya agregado en lo que es el creador de PNR y se copie. Si el pasajero va a pagar algunas cosas con efectivo y otras cosas con tarjeta de crédito, esa selección se va a hacer a la hora de emisión. ¿Sí? Porque el perfil lo único que va a hacer es toda la información que ustedes agregan la transfiere a un formato de Sabre dentro del sistema. Pero a la hora de emisión, ustedes van a tener la tarjeta de crédito o más de una tarjeta de crédito y pueden elegir, bueno, si van a hacer, por ejemplo, con segmentos, el segmento 1 y 2, ahí pueden elegir la forma de pago 1 o segmento 3 y 4, la forma de pago 2 y lo especificarían ahí en la hora de emisión. Perfecto, muchas gracias, Fernanda. Karina Y nos preguntaba, sí, sí, lo que quería, perdón, es, voy a agregar acá sin plantilla, porque la pregunta era si tengo más de, la otra parte de la pregunta era si tengo más de un documento, digamos, ¿verdad? exacto, para el caso de los pasajeros que tienen, por ejemplo, dos pasaportes, uno que sea el de su país de residencia y otro que sea, por ejemplo, europeo. Perfecto. Como pueden ver, acá tenemos el signo de más que hice agregar. Entonces ustedes van a poder agregar más de un documento, ¿sí? Ya sea porque quieran agregar la libreta de conducir y después el pasaporte, o en el caso que me estás explicando, Caro, que tienen más de un pasaporte, ¿sí? Con el agregar o quitar, pueden agregar otro campo para que toda esa información pase a la reserva después. Fantástico. Nos decía Karina, ¿cómo puede agregar los datos de Docs cuando hay más de un pasajero en el PNR? Y concretamente nos comenta que anteriormente ha tratado de copiar el perfil de varios pasajeros en una reserva, pero no se copia el Docs de todos los pasajeros, solamente del primero. Em, Tendríamos que ver cuál fue el caso puntual, eso capaz que ya es con la mesa de ayudas de Sabre, para ver por Bien. qué no se estarían copiando los otros. La herramienta funciona de forma de que se copie toda la información, porque también hay que ver si en todos esos perfiles, en el creador de PNR se ha seleccionado que se copie, porque quizás está la información, pero no fue seleccionada en el creador de PNR para que esa información pase a Sabre, porque dijimos que puede haber información que esté dentro del perfil de la cual yo no seleccioné en el Ujú. creador de PNR y esa información no se copie a la hora de hacer copiar a PNR. Perfecto, y para esos casos recomendamos entonces lo que Fernanda decía, que es consultar con los colegas de soporte de producto. Vamos a pasar después en el material de apoyo las instrucciones para que ustedes puedan abrir un caso cuando lo amerite en cuestiones así de concretas como en ese ejemplo que poníamos. Tenemos una pregunta más antes de pasar con Federico. Janet nos comentaba que en la agencia se crearon perfiles de empresas como grupos familiares y quiere saber si hay alguna forma de cambiarlos para que sean corporativos. Modificar, tendría que, porque hay ciertas reglas entre tipos de perfiles, quedaría como pendiente esta respuesta porque no sé si de Bien, Family Group se puede cambiar a corporativo, porque sé que algunos sí y otros que no, dependiendo del tipo de per- perfil. Pero lo perfecto, averiguamos y se lo bien. enviamos. Lo revisamos y lo mandamos con el material de seguimiento. Otra de las preguntas de Janet relacionada era si los perfiles que fueron creados sin plantillas se puede cambiar a una plantilla para poder estandarizar la información de todas las empresas. No, en ese caso no, porque lo que pueden hacer es editar, ¿sí? Se podría editar el perfil para agregar los campos de la plantilla y seleccionar la plantilla que, sí, digamos, se puede editar el PNR para elegir la plantilla que tengan disponible, sí. Perfecto. Quedan todavía algunas preguntas más para responder, pero vamos a darle ahora la palabra a Federico Gil, que va a ser la segunda parte de esta presentación. No se preocupen que junto con Fernanda y Federico vamos a revisar las preguntas que vayan quedando, aquellas que no hayan sido respondidas, nos vamos a ocupar de que les llegue en el material de seguimiento, así que adelante, Federico. Muchas gracias Carolina y Fernanda. Buenos días a todos. No sé si, Caro, ya me pasaste
para compartir la presentación, que me voy a estar encargando de la parte de formatos avanzados. Ya te Ahí está. pasamos los atributos. Ahí ya Perfecto. deberías de poder compartir, Federico. Perfecto, ahí la estoy compartiendo, me avisan cuando la puedan ver. Ya vemos la presentación. Excelente. Bien. Bueno, como Fernanda les estaba explicando, los perfiles y plantillas, ¿sí? La creación de perfiles y plantillas. Dentro de las plantillas también podemos crear lo que son los formatos avanzados, ¿sí? En esta parte vamos a estar cubriendo un poco los usos y la creación de los mismos, y vamos a hacer una pequeña demostración también después de un par de ejemplos. Los formatos avanzados serían formatos que necesitan ciertas condiciones o cierta información que puede llegar a cambiar dentro de un perfil, ¿sí? Ay, disculpen. Si bien los perfiles pueden incluir ciertos formatos estándar y predefinidos, ya sea para agregar los nombres o correo electrónico, etcétera, todo lo que les mostró anteriormente Fernanda, tenemos los formatos avanzados que sí que se van a basar de acuerdo a las necesidades específicas que pueda llegar a tener su agencia, ¿sí? Y así poder copiar y o mover información seleccionada hacia las reservas, ¿tá? Al igual que las plantillas y bueno, y los perfiles en sí, esta es una herramienta de completo uso opcional, o sea que se pueden utilizar los perfiles de Sabre e incluso las plantillas sin la necesidad de crear este tipo de formatos. Un poco el interés de este tipo de formatos, ¿sí? Es incluir, insertar campos del perfil, ¿sí? Como variables o solicitar a los agentes, o sea, a ustedes, ciertas condiciones, o sea, al formato, ciertas condiciones para que se puedan copiar de una u otra manera, ¿tá? Es necesario aclarar, sí, que este tipo de formatos se crean solamente dentro de una plantilla o template en inglés, ¿tá? Por ende, van a necesitar los roles de usuario sin restricciones para poder crearlos, al igual que las plantillas. Para su creación, ¿sí? Tenemos dos formas de acceder a la creación de este tipo de formatos. Cuando ustedes están creando una plantilla nueva con todos los campos que consideren necesarios, al final de la creación les va a solicitar el sistema si quieren o no crear este tipo de formatos, que sería la imagen de la izquierda al momento de crearla, ¿sí? Que ustedes le dan la opción incluso de omitir este paso en caso de que no lo necesiten o no lo crean necesario de momento, o crearlos y pasar directamente a la página de creación. La otra manera, en caso de que ya tengan una plantilla creada o se hayan olvidado o haya surgido la necesidad posteriormente, sería dentro de la lista, ¿sí? Es la imagen que tenemos a la derecha, dentro de la lista de campos. Al final tenemos la opción de formatos avanzados seleccionada en amarillo allí. Bien. Esta sería la pantalla principal de la creación de este tipo de formatos, ¿sí? Donde van a tener 3 campos para llenar, 2 de ellos mandatorios. Uno sería el nombre del formato, que simplemente es una descripción que se puede identificar fácilmente del formato que están creando. En este caso el ejemplo es un CTCE, que son los contactos de emergencia, el correo electrónico de emergencia que solicitan algunas aerolíneas. Después tenemos el tipo de formato, ¿sí? Que bueno, se va a desplegar la lista de todos los prefijos disponibles en el sistema Sabre que se pueden ingresar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a crear un CTCE, que es el contacto de emergencia, seguramente vayamos a seleccionar la primera opción, información general para American Airlines particularmente, o bueno, quedó más arriba, no se ve ahora, pero sería el que tiene el número 3 para el resto de las aerolíneas. Esos dos son los campos obligatorios a llenar cuando creamos un formato avanzado. Si no, tenemos también la opción de agregarles, digamos, calificadores opcionales en caso de necesitarlos. Esto como información principal del formato para poder identificarlo correctamente. Luego de llenar esos campos, vamos a tener 3 opciones de configuración del formato, ¿sí? Cuando creamos el formato se nos va a desplegar estas opciones.
La primera, a ver, ¿qué son estas opciones en realidad? Son lo que define de la manera en que la información va a ser ingresada en el formato, ¿sí? La primera opción es incluir campo de perfil, que lo que va a hacer es tomar información que ya esté incluida dentro del perfil, ¿tá? Les recuerdo por las dudas que esto se crea a nivel de plantilla, entonces forma parte de la estructura principal usada para crear un perfil, ¿tá? Entonces todos los datos del formato avanzado se van a tomar desde el perfil en sí, no los datos que estén en la reserva. O sea que incluir campo del perfil lo que va a hacer es tomar, por ejemplo, si tenemos un correo electrónico agregado en el perfil, va a tomar esa información desde ese campo y lo va a agregar al formato. Ahora más adelante, viendo un ejemplo, van a poder visualizarlo mejor. La segunda opción es agregar texto fijo, ¿sí? Que sería simplemente escribir lo que se quiere agregar. En ese caso va a ser invariable, ¿sí? Y la tercera es solicitar acción del usuario, que lo que hace es, al momento de copiar la información del perfil hacia la reserva, se va a desplegar una ventana solicitando que ustedes, los agentes, ingresen información manualmente, ¿sí? Estos son los tres tipos de opciones para ingresar la información dentro del formato. A su vez, dentro de cada opción, cada vez que vayan a agregar la información correspondiente, se van a desplegar ciertas opciones que van a ser pertinentes al momento de ingresar cada información, ¿sí? Al cliquear allí dentro de la sección de opciones se van a desplegar también tres distintas opciones y ahora las vamos a ver con más detalle cada una, pero una sería el formato de fecha, la segunda el detalles de reemplazo y la otra tabla de sustituciones, ¿tá? O sea que dependiendo de la información que tengan van a poder setear ciertas configuraciones para que la información sea ingresada al formato de manera eficiente para evitar errores. Bien, la primera de estas opciones es el formato de fecha. Como ustedes saben, cada formato para ingresar información en una reserva puede tener cierto, bueno, formato, valga la redundancia. En este caso, para las fechas, por ejemplo, si en el perfil tenemos agregada la fecha de nacimiento, como bien indicó como ejemplo Fernanda anteriormente, puede ser que el perfil solicite ingresar la fecha de una manera determinada que no sirva exactamente para el formato que queramos ingresar. Por ejemplo, si tenemos la fecha de nacimiento agregada, como está el ejemplo aquí, con barras en el medio, digamos, para un formato de 3 docs, para ingresarlo en el pasaporte, no va a servir este formato particular de fecha. Entonces le vamos a indicar a este formato avanzado que cambie, ¿sí?, el formato de la fecha para el que sea correcto en cuanto al formato que queremos crear, ¿sí? Ahí tienen todos los posibles formatos de fecha para para cada entrada. La segunda opción, que se llama detalles de reemplazo, lo que va a hacer es tomar solamente una porción de la información para la entrada, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo con teléfono, que se ingresa el teléfono completo, pero nosotros para el formato que queremos ingresar o para el comentario o lo que sea, queremos solamente ingresar el código de área, por ejemplo. Entonces le vamos a decir que empiece desde el comienzo y solamente copie la información que está después de 3 lugares del comienzo de la fecha, del teléfono. Entonces el resultado van a ser solamente los primeros 3 dígitos en caso de que el formato lo necesite, ¿sí? O sea, solamente se va a pasar información parcial de ese campo. Y la última opción para tomar la información indicada serían las tablas de sustitución, que lo que hace es convertir un código o una palabra en un código o palabra distinto, ¿sí? O sea, van a ingresar, por ejemplo, en este caso tenemos que la H siempre se va a transformar en la palabra hogar. Entonces así, cada formato que tenga, por ejemplo, un formato de teléfono en que tiene la H ingresada, se va a cambiar en hogar para indicar que ese teléfono corresponde al hogar del pasajero, por ejemplo, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten convertir a algo distinto, van a utilizar este tipo de formatos. Bien. Y otra de las cosas que me parece a mí lo más útil para este tipo de formatos son las condiciones, ¿sí? Que, bueno, esto permite justamente crear formatos condicionales que se puedan copiar a la reserva
solamente si se cumplen determinados requerimientos, ¿tá? De lo contrario, se puede también setear que se tome una acción distinta, ¿tá? Ahora van a ver acá que se puede ingresar justamente, como ven, esta es la página principal de los formatos avanzados, van a tener arriba a la derecha la opción de agregar condiciones. Y este tipo de condiciones lo que va a hacer es generar justamente una condición o un requerimiento para agregar uno u otro formato dependiendo de las opciones ingresadas en el perfil, ¿tá? Acá tenemos un ejemplo bastante claro que es según el tipo de tarjeta, y el código de la tarjeta que se ingrese en una reserva. Entonces lo que tenemos acá es que si la tarjeta de crédito es una Visa, ¿sí? Es de marca Visa, se va a copiar este formato, ¿tá? O sea que si tenemos que la tarjeta es Visa, lo que va a hacer es agregar un comentario que diga que hay un 10% de descuento para tarjetas Visa, ¿tá? La condición funciona de esa manera. Si se cumple esta condición, entonces se va a aplicar este formato en particular. Ahora, ¿qué pasa si la tarjeta no es Visa? Aparece la opción de lo contrario, usar este otro formato. O sea que si la tarjeta es cualquiera que no sea Visa, se va a aplicar este formato distinto, consultar por descuentos aplicables. Bien, si les parece, ahora les voy a hacer una pequeña demostración de este tipo de formatos. Y vamos a cambiar acá. Para Sabre y ya les muestro visualmente. Creo que ya están viendo la pantalla de Sabre, ¿verdad? Sí, ya se ve Sabre Red 360. Perfecto. Bien, yo ahora tengo otro de los perfiles. Bueno, lo que les quería comentar sí es que Fer les comentó que podíamos ingresar desde aquí, desde el botón de perfiles. Bien, o también podemos ingresar desde la pestaña de administración, Sabre perfiles. Es la otra opción para ingresar a esta sección. Yo ya la tengo abierta aquí. Y como les decía, esto se ingresa desde las plantillas, ¿tá? Porque los formatos avanzados siempre se crean desde las plantillas. Entonces acá yo tengo una plantilla creada, ¿sí? La buscamos como plantilla, encontrar plantillas, y luego a la opción de editar. Cuando ustedes crean la plantilla por defecto van a tener la opción de crear formatos avanzados, o si no, abajo del todo en la lista de campos disponibles también está la opción de formatos avanzados de Sabre, ¿no? Yo aquí tengo estos dos ejemplos. Les voy a mostrar primero las distintas opciones en cómo se toma la información desde los campos del perfil. Así que vamos a la opción de CTCE. En caso de que quisieran crear uno nuevo, simplemente seleccionan el... Disculpen que se me fue. Ahí está. Formatos avanzados. Y tenemos la opción aquí de agregar nuevo formato en caso de que quieran agregar uno nuevo. Yo solamente les quiero mostrar las diferentes opciones, entonces vamos a entrar a los que ya tengo creados. Y estos son los que les comentaba de las distintas formas de agregar información, ¿sí? En este caso tengo agregar texto fijo como primera instancia. Bueno, más allá de que primero seleccionamos el tipo de formato que vamos a agregar, después un texto fijo, que es el Charlie Tango, Charlie Eco diagonal, que es lo que no varía, ¿sí? Después seleccionamos incluir campo de perfil, que acá lo que seleccionamos es qué campo del perfil se va a copiar dentro de este formato, ¿sí? En este caso es la dirección de correo electrónico, que es lo que se debe incluir en este formato particular que estamos creando. También agregamos otro texto fijo, que es un guión. Y después, como a simple modo de ejemplo, solicitar acción de usuario, número de pasajero, para ver cómo se copia dentro de la reserva. Entonces, en cuanto a este formato, si después queremos copiar el perfil, ¿sí? Por ejemplo, buscamos acá, el perfil se llama en este caso formatos
avanzados. No sé si ando. Bien, parece que se abre. Bueno, me parece que no está queriendo responder. Esto de compartir la pantalla con mi computadora no ayuda. Ahí está, buscar perfiles. Disculpen por la pequeña demora. Y se va a desplegar el perfil que estoy queriendo copiar con todos los campos disponibles dentro del perfil, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el correo electrónico y mismo aquí se van a desplegar los formatos avanzados, ¿tá? En este caso, el que les estamos demostrando es el Charlie Tango Charlie Echo. Cuando seleccionamos copiar a PNR, como habíamos incluido que una parte nos seleccione a acción de nosotros, ¿sí? Se nos está pidiendo el número de pasajero en este caso. Cuando lo ingresamos, 1.1, agregar información, y ahí se crea el PNR con toda la información que tenemos y particularmente ese formato avanzado del Charlie Tango Charlie Echo aquí, ¿sí? Como ven, se tomó la información que teníamos dentro del correo electrónico, ¿tá? Y teníamos seteado también que se sustituya, que eso no se los mostré, que ahora se los muestro, el arroba por una doble diagonal, que es lo que solicita el Charlie Tango Charlie Echo que haga para que se ingrese correctamente esta información, ¿sí? Esto lo podemos ver perfectamente aquí. Dentro del incluir campo correo electrónico tenemos las opciones que les mencionaba anteriormente para crear una tabla de sustitución que sustituya el arroba con un doble diagonal, ¿sí? Y eso fue lo que hizo al copiarlo al PNR, ¿ah? Y la otra opción que tenemos es el tema de las condiciones, que si bien recuerdan, era lo que incluían que si pasaba si se cumplía cierta condición, se aplicara un formato particular y si no, se aplicara otro. Entonces, si vamos a formatos avanzados de Sabre y vamos a este ejemplo de la forma de pago, tenemos una condición aplicada, ¿sí? Que eso, si bien recuerdan, lo teníamos en la parte superior derecha, ¿sí? En este caso le puse el nombre de forma de pago, remark o comentario, y tenemos que si se cumple que el código de la tarjeta es una Visa, entonces se aplique un comentario que indique que hay 10% de descuento para este tipo de tarjetas, ¿ah? Ahora, si no se cumple esto, de lo contrario, utilizar este otro formato, ¿tá? Que también va a agregar un comentario, lo único que va a decir consultar por descuentos aplicables. Entonces, cuando nosotros lo probamos en Sabre, vamos a ignorar acá. Si nosotros, otra forma también de traer un perfil hacia una reserva sería con noviembre asterisco y el nombre del perfil, ¿sí? Un pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. Acá vemos que la forma de pago es una tarjeta Visa, entonces, según lo que nos dice la lógica, es que se va a aplicar la primera opción, ¿sí? O sea, se está cumpliendo esa condición. Cuando vamos a copiar a PNR, y agregamos esta información, entonces, asterisco alfa, se agrega la tarjeta de crédito, que es Visa, y la remark correspondiente, ¿sí? Que aplica 10% de descuento, ¿tá? A ver, ahora, si no se cumple la condición, disculpen los nombres de perfiles, pero la originalidad no mío. Tenemos este otro perfil distinto que se llama Avanzados Formatos, que, como vemos, tiene una tarjeta de crédito que no es Visa, sino que es una Amex, ¿sí? Una American Express. Entonces, no se estaría cumpliendo la condición en este caso. Cuando copiamos a PNR, y se sigue apareciendo esto porque lo solicitamos, tenemos que la tarjeta de crédito no es Visa, no se cumple la condición, entonces se aplica el otro comentario, consultar por descuentos aplicables, ¿sí? Y bueno, y eso concluiría
mi parte de la presentación. Lo único que les incluyo en la presentación serían unos links de interés, tanto a Sabre Central como a ciertos artículos de Finder, donde van a tener información detallada respecto de estos temas. Y bueno, muchas gracias por atender. Le paso la palabra a Carolina y a Leandro. Bueno, muchas gracias a ti, Federico. Ujú. Y les comentamos para quienes están mirando el chat o quienes no lo están haciendo, presten atención porque en los últimos minutos Fernanda se ocupó de ir respondiendo algunas de las preguntas que habían surgido a lo largo de la presentación. De todas formas, ustedes saben, como Leandro comentaba al principio, estamos grabando esta reunión, por lo que vamos a mandarles la grabación del encuentro, pero también un documento en el que vamos a recopilar esas preguntas que surgieron con las respuestas que nuestros especialistas nos están compartiendo. Así que no se preocupen que de una u otra forma van a tener acceso a ese material. Ya estamos sobre la hora. Por supuesto, el objetivo del encuentro era presentarles un poco más de Cyber Profiles y que ustedes se animen, quienes no los usan, a investigar y a navegar por este mundo de los perfiles para facilitar el trabajo de ustedes. Pero ahora Leandro les va a comentar algunos, no sé si hay alguna pregunta más, Leandro, y después sé que tenemos datos de algunos cursos que hay al respecto de Cyber Profiles. Así es, Carolina. En realidad tenemos algunas preguntas que, como bien decías, Fernanda ya las fue respondiendo a través del chat. Y en particular, como comentabas al respecto del material de seguimiento, vamos a recopilar esas preguntas, por lo tanto, todos van a tener acceso a cada pregunta con su respuesta dada por los especialistas. Carolina, permíteme un momento mientras comparto la presentación nuevamente. Ni que hablar que nosotros sabemos que son temas súper amplios como para abordar en una hora, pero bueno, es eso. Nuestro objetivo es siempre sembrarles a ustedes la semilla de la curiosidad para que después puedan investigar a través de lo que comentaba Federico, también los distintos recursos que hay sobre el tema en Cyber Central, también cursos de los que ahora Leandro les va a contar. Exactamente, como podrán ver ahora en pantalla, los cursos que tenemos disponibles, estamos hablando de aquí cercanos a la fecha, son el 24 de julio, Cyber Profiles, conocimientos básicos. El tiempo, a la hora, sería la 1 p.m. hora de Montevideo. Esto es importante porque cuando ustedes naveguen por el centro de capacitación, nosotros también en el material de seguimiento les estaremos compartiendo cómo navegar la parte de capacitación. Los horarios van a estar generalmente en el horario local de Montevideo. El próximo sería el 29 de julio, Cyber Profiles, funciones avanzadas de administrador, también a la 1 p.m. hora de Montevideo. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, cuando naveguen por el material de seguimiento que le estaremos compartiendo en el correo de las 24 horas, podrán saber cómo inscribirse, ver todos los pasos y también podrán ver cómo crear casos, ya que durante la presentación surgieron algunas preguntas que requerían una consulta más profunda con nuestros colegas de ayuda formatos, ¿no? de la mesa de ayuda. Bueno, ahí también van a tener el paso a paso de cómo acceder a crear esos casos para que los puedan asistir. Y ahora, Carolina, si te parece bien, vamos a dar fin a la sesión. Antes que nada, antes de culminar el evento, bueno, como le hablábamos anteriormente, dejábamos en pantalla las fechas para que tengan en cuenta y les agradecemos la participación del día de hoy en este seminario que hablamos sobre Cyber Profiles y formatos avanzados. Esperamos que la información compartida les haya sido de utilidad y les recordamos que en las próximas 24 horas haremos llegar el set de materiales ya mencionado por Carolina. Recuerden que la grabación del evento ustedes la pueden compartir también con sus colegas en caso que no hayan logrado acceder a esta presentación. Muchas gracias y les compartí hace algunos instantes el enlace a la encuesta de satisfacción
de esta actividad. Para nosotros es siempre importante conocer vuestra opinión acerca de las actividades que nosotros les ofrecemos. Más allá de que puedan opinar sobre este encuentro de Cyber Profiles y formatos avanzados que presentamos hoy, también nos interesa que ustedes nos digan sobre qué otros temas quisieran escuchar a futuro. Nosotros nos vamos a asegurar de esa forma de ir incluyendo en nuestra agenda, que está permanentemente en trabajo y en construcción, otros temas que sean de su interés para que volvamos a encontrarnos y conversar sobre esas inquietudes que ustedes tienen y que sabemos les van a facilitar de alguna forma el trabajo que hacen día a día en sus agencias. Quiero agradecer particularmente a Fernanda López y a Federico Gil por esta presentación tan completa y tan excelente del día de hoy. Y a todos ustedes, por supuesto, agradecerles el tiempo, pero también la preferencia y el acompañarnos en cada una de las propuestas que les acercamos en nombre del equipo de campañas para Latinoamérica y el Caribe, en nombre de Leandro y de quien les habla. Muchas gracias y que tengan un buen resto de la semana. Feliz día para todos.